¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hablar sobre cómo es que nos manipulan y cómo es que la historia ha sido escrita, porque realmente quienes escriben la historia son los vencedores. Y si realmente todo lo que aprendemos en los colegios, escuelas, realmente es de manera ideal para que podamos abrir nuestro pensamiento crítico, que es algo que no quieren, porque el mayor si uno puede hacer algo en contra del sistema, el mayor, la mayor manera de poder quebrar esto sería pensar, sería leer, sería estudiar, sería abrir tu pensamiento crítico, ¿verdad? Eso es importante, pero no nos quieren porque las cosas han cambiado. Yo a veces he hablado, bueno, usualmente amigos de cuando yo estudiaba ya, usualmente casi no frecuento, casi a ninguno. Pero a veces hablo con mi esposa de situaciones que pasaron a los finales de los 80, donde más me acuerdo, por ahí 86 para adelante, 90, porque yo soy del 79 y ella es del 80, de 1979 y 1980, y con otras personas de mi época, cómo es que las cosas han ido perdiendo fuerza. Por lo menos cuando yo estudiaba, era muy importante. Bueno, en mi colegio era un colegio católico, a pesar de que yo en la actualidad soy ateo, pero yo siempre tuve mis dudas, ¿verdad? Sobre la religión. Pero este ahorita no es el tema. Pero la situación es de que en mi colegio había, eh, bueno, obviamente siempre se ha llevado la clase de física, o también le decían calistenia, algo así, no me acuerdo, porque en algunos lugares le decían así. Es que nos ponían a hacer deporte, pero había oratoria, poesía, declamación. Ay, no me acuerdo del otro nombre, era algo así como la oratoria. Pero teníamos cursos, diferentes cursos que en la actualidad, por lo menos en mi país, e incluso en México, donde, bueno, donde he vivido mucho tiempo, tuve la oportunidad de ir a Arriaga, Chiapas, a un lugar donde me ofrecieron dar clases, pero ya, no, decidí no hacerlo. Pero me he topado con la situación que todo este tipo de actividades las han ido desechando, que eran bien importantes, pero la verdad lo que nos quieren es tener entretenidos, ¿verdad? Tener entretenidos, porque eso es importante. Es importante que la sociedad sea estúpida. Y para esto usan una arma geopolítica que es muy importante, que es la religión o el invento de Dios, ¿verdad? Los pueden poner los dioses que quieran, ¿verdad? Y siempre nos vamos a mantener tontos, por supuesto, ¿verdad? Pero, porque realmente nosotros como seres humanos, en vez de ir evolucionando, hemos ido retrocediendo. Les digo que entre los finales de los 80 y los 90, en las clases de historia o de estudios sociales, como le decíamos en aquel tiempo, nos teníamos que aprender. Bueno, a mí me hicieron aprenderme, aunque ya se me olvidaron algunas, pero tengo bastante conocimiento en geografía. Yo estudié historia en la escuela, en la escuela, en la escuela de historia que está en la Universidad San Carlos de Guatemala, más conocida como la USAC, la Tricentenaria. Eh, a mí en primaria me hicieron aprender todas las capitales y, bueno, todos los países con sus capitales de América, de los 5 continentes, de Oceanía, África, Asia, Europa, todos, todos. Y también reconocer los mapas. Pero ahora tú platicas con algunas personas que son de primer mundo, me refiero a países tal vez como Canadá, que ellos son los que se han puesto como primer mundo. Obviamente tienen las cualidades para ser de primer mundo, pero a razón de aprovecharse de las circunstancias de los países de tercer mundo, que ellos mismos han provocado para mantenernos en ese lugar, ¿verdad? Pero tú te pones a platicar con estas personas. Yo pensé antes que platicar con una persona que ha estudiado en Estados Unidos, en Canadá, incluso hablé con un español, que yo les pregunté, estamos hablando sobre geografía. No me pudo decir él, yo no sé, en algún momento también un canadiense y un estadounidense no me pudieron decir ninguno de ellos dónde estaba Chile, dónde estaba la Antofagasta, Chile.
¿verdad? Es un estado o departamento, no estoy muy seguro si le dicen estado o departamento, en Chile, Antofagasta, es una ciudad muy importante. No saben también dónde queda no me pudieron decir dónde estaba Argentina, ni menos Kazajistán o Uzbekistán, que está parte de Euroasia, ¿verdad? No, no, no saben, no saben. Y hice la prueba con una persona que es de Inglaterra, también no sabe nada de gramática. Y se supone que ahí están los pensadores, los filósofos, los científicos más importantes, pero creo que también tienen una educación nefasta, porque la educación del gobierno, lamentablemente, está muy por debajo en estos países. Creo que la mejor educación está en colegios privados, pero es muy cara, ¿verdad? Bueno, no estoy diciendo que no puedan salir personas importantes de la educación del gobierno, pero relativamente son muy pocas, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar dónde es Einstein, dónde es Nishokaku y muchos filósofos más, o todos son de perfil anglo-europeo, o descendiente anglo-europeo, americano, o japonés, o en su defecto Corea del Sur, uno que otro de Austria, pero de hecho, o todos son de índole europeo, ¿verdad? Sea griego, sea escandinavo, de todo lo que es anglosajón, ¿verdad? Pero ¿por qué no tenemos científicos o filósofos tan importantes en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, que han salido? Sí, pero o son muy pocos o son muy pocos, no son valorados como se tienen que realmente, o no tienen el valor que se les tiene que dar, ¿verdad? Y si en caso, pues emigran o se los llevan a los países del primer mundo, donde van a ser de uso para, para este tipo de países que en su principal movimiento son donde vela de la democracia de perfil capitalista, ¿verdad? Que domina como el 80% a nivel mundial, 79%, porque ahora con el sobrepeso de los BRICS, pues las cosas se han ido cambiando. Y cuando estaba la Guerra Fría, los países que estaban alineados con la ex Unión Soviética, pero nos estamos yendo muy atrás. Pero como les digo, a todo esto viene que la educación está manipulada. La educación está manipulada. Si realmente lo que nos están enseñando es lo que ha pasado. Porque como les digo, la historia la escriben los vencedores. Este definitivamente, yo lo he escuchado en muchas plataformas en internet y esto pues sí, se apega a este dicho, ¿verdad?, tan importante, que la historia la escriben los ganadores. Por darles un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Pero tenemos también, antes de entrar de lleno con esto, reflexiones bien importantes como la reflexión de Voltaire, ¿verdad? Donde él cree firmemente que la razón, la libertad y el pensamiento y la lucha contra la opresión es muy importante, pero sin embargo, la naturaleza humana a veces no quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos acomodados, estamos, como les digo, adoctrinados principalmente por la religión para volvernos ignorantes en diferentes tipos, ¿verdad? Como musulmana, como cristiano evangélica, como católica o cualquier tipo, porque, bueno, según dicen que hay más de entre 25.000 a 42.000 religiones a nivel mundial. No hay una estadística totalmente 100% porque va surgiendo cada año religiones y religiones, ¿verdad? Entonces, como decía Voltaire, ¿verdad? Uno no puede buscar ejercer la libertad plenamente porque vas a ser prácticamente callado, ¿verdad? Callado. Buscar la verdad es algo que no le interesa a la élite, ¿verdad? Entonces lo que ellos buscan es tenernos entretenidos, tenernos estúpidos, porque yo me acuerdo que cuando yo era niño el entretenimiento era básico, ¿verdad? Principalmente en la televisión, que en el tiempo de los 86, 87, 89, yo me acuerdo que a un amigo mío le mandaron un Nintendo NES con el famoso Mario Bros. 1, 2 y 3 y era el único bueno, por lo menos yo estaba, no me acuerdo si en quinto o sexto primaria o en quinto grado,
Y era el único de todo el grado que tenía el videojuego, ¿verdad? Entonces nos manteníamos entretenidos, pero la abuelita de él nos dejaba llegar solo 2 días por semana y jugar solo 1 hora, ¿verdad? Y era entretenimiento. Pero antes de jugar, cuando llegábamos a la casa de mi amigo, la abuelita nos ponía a leer 2 horas o estudiar 2 horas. Y ella nos hacía preguntas. Pero ahora en día ya no es así, ¿verdad? Ahora el sistema laboral, educativo, manipulado para mantener entretenido a los padres de familia y que no haya una persona que se dedique tiempo a sus hijos en su totalidad, pues provoca que los niños actualmente estén desviando toda su atención a videojuegos como el PlayStation 5 o los celulares que son parte de su vida y mantenerlos totalmente ignorantes, ¿verdad? Y aparte de eso que también viene cómo es que nos adoctrinan y nos mantienen en pésimo estado de salud con el tipo de comida, ¿verdad? Que nos están otorgando, ¿verdad? Nos están dando este tipo de comida, ¿verdad? Principalmente comida chatarra, ¿verdad? Que yo me acuerdo también en aquellos tiempos, en mi época se desayunaba, era un desayuno balanceado, podríamos decir, que no se da. Y se supone que en esos tiempos se ganaba menos, valía menos el dinero, pero había más oportunidades, ¿verdad? De comprar diversos tipos de alimentos, principalmente sanos. Porque nosotros desayunábamos una avena o cereal o huevos revueltos o algo sustentable para ir y todo sobre eso nos mandaban nuestra refacción. Y cuando llegábamos, almorzábamos, nuestra mamá ya nos tenía nuestro almuerzo y cenábamos, ¿verdad? Es algo que antes en los anuncios de la televisión de los años 90, del final de los 86, 87, yo me acuerdo que decían que era bien importante tener 3 comidas balanceadas y 2 refacciones, sea niño o sea joven, sea adulto, ¿verdad? Para tener una vida productiva, principalmente sea de estudio o de trabajo. Incluso estaba unos anuncios, pues, no puedo decir a veces nombres de compañías, porque a veces pueden botar el video, que había que lavarse la boca 3 veces al día, que eso era importante para mantener una salud en óptimas condiciones bucal. Ahora esos anuncios ya no se dan y muy poca gente se lava 1 o 2 veces la boca, si es posible, ¿verdad? Esto es lo que yo veo en mi trabajo. Nadie se lava la boca ni nadie se lava las manos. Cuando antes, incluso cuando nosotros íbamos a almorzar, saludábamos y había fila para lavarse las manos, para ir a lo que tú ibas a comer. Ahora a nadie le importa esto, ¿verdad? Creo que esto va en decadencia, pero también nos tiene absorbido la tecnología como el celular y pues obviamente pues nos están volviendo estúpidos, ¿verdad? Porque eso es importante, ser estúpido, ¿verdad? Como les digo, tenemos varios filósofos como Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Sartre, a ver si lo pronuncio bien, yo tengo mi resumen aquí, Hannah Arendt, que hablan sobre varios tipos de libertad, como la libertad de Platón, donde nos dice que la verdadera libertad consiste en liberarse de las cadenas de la ignorancia y elevar el alma hacia el conocimiento de las ideas supremas como la justicia y el bien. Resumido, ¿verdad? Esto es importante. Cuando yo estudié, nosotros teníamos que leer libros pequeños, ¿verdad? De 1 a 2 libros por semana. Esto vendría dando, sería entre 6 a 8 libros. A veces nos decían que paráramos porque había otro tipo de actividades en escuelas o colegios. Pero era entre 6 y 8 libros por mes. Teníamos, yo no sé qué pasó en Guatemala, porque en Guatemala era uno de los países que por lo menos yo estudié ahí, porque yo soy de Guatemala, en el proceso de primaria, incluso en el de secundaria, pero ya bajó la calidad. Como les digo, en primaria teníamos la obligación de leer 2 libros por semana, prácticamente eran 8 o como mínimo 6 libros por semana, ¿verdad? El conocimiento de nosotros tal vez no es el óptimo, pero te pones a debatir con un joven de la actualidad, no sabe nada. No sabe nada, no sabe fechas, no sabe cuándo fue la Primera Guerra Mundial, no sabe nada cuándo fue la Segunda Guerra Mundial. Pues si saben es porque están los videojuegos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y de tutoriales en YouTube que hay muchos buenos. Pero un 85-90% es pura basura.
igual que en el Facebook y una de las peores plataformas, el TikTok, ¿verdad? Pero como les digo, no saben nada. Si les vas a hablar del genocidio armenio entre 1915 y 1923, no saben. Es algo que pasó y que realmente dejó muy mal parada a la iglesia, principalmente católica, que no se hizo voy a ver la fecha para no darles una fecha errónea, porque aquí tengo yo en mi laptop un pequeño resumen. Esto pasó entre 1915 y 1923, el genocidio armenio. Fue hecho por el Imperio Otomano, ¿verdad? Donde murieron de 2 millones a 6 millones de personas. Entonces, cuando llegó el ejército de la ex Unión Soviética, encontraron un escenario horroroso. Obviamente era horroroso de una o de otra, pero una de las cosas, como les digo, la historia la cuentan los vencedores. Como les digo, habría que buscar el otro tipo de historia. Usualmente nosotros vivimos en Latinoamérica, principalmente en los países que no están alineados a Occidente, son los que tienen tienen otro tipo de versión. Pero los que estamos alineados con Occidente tenemos la historia que nos ha escrito Occidente, principalmente la élite anglosajona de perfil capitalista. Ellos son los que han Cristo. Y obviamente creo que el 70%, si no es un poco más, de esta historia ha sido manipulada para beneficio de ellos mismos. Les digo, este genocidio armenio donde murieron millones de personas y bueno, no hay una estadística certera, pero pudieron haber muerto 2 a 1,5 millones de niños, ¿verdad? Ellos encontraron iglesias, bueno, encontraron pueblos quemados, hechos cenizas, pero se asombraron que encontraron iglesias donde habían, no sé si 100, 50, 200 personas, pero estaban llenas, decapitadas, violentadas sexualmente, quemadas. ¿Por qué? Porque iban a pedirle a su Dios que no existe. ¿Qué pasó? ¿Por qué no escuchó las plegarias de millones de personas que murieron a manos del Imperio Otomano? Y todo fue por problemas étnicos y raciales, ¿verdad? Entonces, pero esto fue un genocidio del que no se conoce mucho, del que no te hablan en las escuelas, la historia, no lo ponen en pancarta, porque deja mal parada a la religión. Y la religión, principalmente el Vaticano, metió presión para que este tipo de genocidios no llegaran a los oídos como fue, ¿verdad? Porque esto era importante. Porque decir que encontraron iglesias llenas de personas asesinadas violentamente y ultrajadas violentamente pidiéndole a un Dios que no existe, esto quebranta lo que es la ideología del Dios que te va a escuchar y te va a ayudar. Y no pasó nada porque los dejó morir. ¿Cuál fue el motivo? ¿Verdad? Entonces, estas son de las cosas desgarradoras que les digo que son de los que no se ha hablado. Te cuentan la historia de las pocas historias que hay del Imperio Otomano, del exterminio que hizo el Imperio Otomano a la población armenia, pero no como fue, porque en muchos libros de historia está manipulado. Como les digo, la Iglesia Católica o Vaticano, Banco Vaticano, que es la fuerza de este imperio global de manipulación, obviamente reescribió la historia para que este tipo de historias no sea de conocimiento, ¿verdad? Porque esto deja mal parado, ¿verdad? Entonces, como le digo, es qué tan cierta es o qué tan profunda es la verdad de lo que nos están enseñando en las escuelas. Porque nos quieren estúpidos, incluso en Estados Unidos hay cosas que pues yo me pongo a pensar. Estamos hablando de 1945, en la Segunda Guerra Mundial, ya cuando Japón estaba liberando una batalla feroz con los Estados Unidos. Bueno, esto lo saqué de unos argumentos de Oriente, principalmente de Rusia y China, donde hacen comentarios que Estados Unidos estaba perdiendo muchos soldados, que la historia que nos han contado de la Segunda Guerra Mundial, que tenían noqueado a Japón, era que la balanza, bueno, ellos no han dicho que Japón ganara, no, pero que la balanza estaba muy pareja y que eran millones de soldados americanos que estaban muriendo. Entonces ellos decidieron utilizar el proyecto Manhattan, era donde fue que hicieron las dos bombas atómicas,
y las fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto de 1945, el Little Boy, y el 9 de agosto de 1945 el llamado Fatman, ¿verdad? Donde aproximadamente murieron más de 400,000 personas de atajo, ¿verdad? Pero, ¿a qué viene todo esto? Es de que el Enola Gay fue el que tiró el Little Boy en el 6 de agosto de 1945. Fue bendecido por la iglesia protestante americana, ¿verdad? Fue bendecido, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, esto es comercialización, ¿verdad? Si la iglesia inglesa, protestante le da su bendición a un avión que lleva muerte y destrucción, pues todos sus seguidores lo ven de manera ideal. ¿Y qué es lo ideal, verdad? Pero se utiliza la religión para esto, ¿verdad? Cosas que la historia no te cuenta. Pues les digo, fue lanzada las 2 bombas atómicas, la de Hiroshima y Nagasaki, y murieron miles de personas y millones de afectados, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es de que, según la historia que nos han contado, es que esto era necesario para buscar la paz. Entonces, hay argumentos que la batalla estaba muy, muy pareja, pero cualquiera de los dos en su defecto podían haber pedido la paz porque estaban muy desgastados. Posteriori, ¿verdad? Principalmente el imperio japonés, que ya no tenía apoyo y que Estados Unidos pues tenía todos sus aliados, ¿verdad? Pero para evitar la situación, tuvieron que tirar estas 2 bombas atómicas, pero ahí no para la historia, ¿verdad? Según la historia que nos han contado, era para buscar la paz, ¿verdad? Y que no murieran más personas. Pero esto del lanzamiento de las 2 bombas atómicas de Little Boy y Fatman fue hecho para disuadir, para meter miedo y dar a entender quién tenía el arma más poderosa y que las cosas se iban a hacer como el nuevo imperio lo iba a decir, ¿verdad? Como se iban a imponer las cosas comerciales, geográficas o geopolíticas, si lo quieran, valga la redundancia. O todo tipo de situaciones, como les digo, comerciales y de, ¿cómo les digo? Cómo es que se iba a manejar económicamente el mundo, imponiendo la moneda del dólar como base mundial para cualquier tipo de comercio, ¿verdad? Esto era tipo de manipulación. Pero también hay historias que en su defecto no sé si se le pueden llamar historias de segundos actores, como la historia de la ex Unión Soviética, de cómo fue que fue lograda la bomba atómica con el proyecto Manhattan en Estados Unidos, que fue un proyecto robado a la Alemania nazi, ¿verdad? Son historias interesantes, aunque no sabemos quién nos dice la verdad, pero quién tiene la razón, ¿no? Entonces, y saber si lo que nos cuentan es cierto, ¿verdad? Porque todo está también sobre los pasos de la manipulación, que son bien importantes, mantener a la sociedad estúpida e ignorante y creerse todo lo que nosotros entendamos que es verdad. Y cómo sabemos que ellos nos cuentan la verdad. Bueno, les tengo un último ejemplo, como el viaje a la Luna, el famoso viaje a la Luna por el Centro Espacial NASA, prometido por John F. Kennedy, que ellos iban a ser los primeros en 1969. Para ser esencial, fue el 20 de julio de 1969 cuando el Apolo 11 con Neil Armstrong y Buzz Aldrin fueron los primeros humanos en pisar la Luna. Según después vino el Apolo 12 el 19 de noviembre de 1969, el Apolo 14 el 5 de febrero de 1971, el Apolo 15 el 30 de julio de 1971, el Apolo 16 el 21 de abril de 1972, el Apolo 17 el 11 de diciembre de 1972. Como decía Carl Sagan, ¿verdad? Situaciones, todo tiene que tener una evidencia sustentable, la va a entender, ¿verdad? No tenemos evidencias sustentables de que realmente han llegado a la Luna. Dice que trajeron piedras, pero quién sabe si esto fue cierto. Pero se hicieron 6 viajes a la Luna, gastando millones, que en aquel tiempo el sistema que teníamos para viajar era precario, porque ahorita no podemos. ¿Por qué no se puede ir a la Luna? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo por qué no podemos viajar a la Luna? Saliendo de saliendo que la tecnología era precaria a la actualidad. Incluso ahora se podría llevar un celular, no una cámara, porque las cámaras de aquel entonces eran precarias. Pero
Se puede hablar de varias teorías de conspiración que también son manipulación, donde dice que la bandera se movía. ¿Cómo sabemos que todo lo que nos han contado es cierto o que lo que nos dicen los cuentos de historia son ciertos? Bueno, de las situaciones es de que más relevantes para mí es porque no podemos ir, porque SpaceX con Elon Musk ha fracasado en llegar, ¿verdad? Cuando se supone que el sistema aeroespacial de Tesla o Elon Musk triplica a la Roscosmos de Rusia. Tendrían que haber ido ya como mínimo. Si tienen todo lo que dicen de tener económicamente, tendrían que estar ya en la Luna, ¿verdad? O como mínimo en Marte. Bueno, podríamos pensar, como Occidente nos habla de Rusia o la compañía Roscosmos que está en decadencia y ellos han mandado todavía eh, cosmonautas a las bases internacionales en el espacio o han hecho otras cosas, pero lo han hecho. Pero Elon Musk, con toda la tecnología y que triplica económicamente a la Roscosmos, no puede llegar. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es por qué nos manipulan? Como este tipo de noticias nos manipulan porque son importantes. Con esto podemos identificar que realmente es de dudosa providencia la educación que nos dan. Probablemente un 40% o 35% sea cierto y el restante pues sea escrita por los vencedores. Porque ahora lo que nos quieren es estúpidos. Porque les digo, en la actualidad tenemos personas que la verdad no me gustaría mencionar, porque no les quiero hacer rating, pero personas como Peso Pluma, que es un cantante mexicano, como de narcocorridos, algo así, que es un estúpido, que se droga, que está borracho, y que nuestros adolescentes, nuestros preadolescentes, nuestros niños lo ven y quieren ser como él. Y cantan que él es sicario, ¿verdad? Que da a entender que ser sicario es cool, ¿verdad? Cuando no es cool. Pues lo que tendría que ser cool sería estudiar, tratar de abrir tu pensamiento crítico, ser una persona de bien para la humanidad, tal vez no perfecto, pero con un ideal positivo, no negativo, ¿verdad? Como hay varios tipos de personajes estúpidos como Snoop Dogg, un cantante rapero o de hip hop estadounidense que se droga. El mensaje es ser pandillero, hace señas de pandillas que en Estados Unidos son catalogadas como peligrosas, como de provocar narcotráfico, de provocar miles de muertes. Pero ahí lo tienen, tomándose fotos, videos, entrevistándole. Todo el mundo lo quiere entrevistar, fumando, drogándose. Yo digo una cosa y me bloquean, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿quién hace bien, quién hace mal, ¿verdad? O como cuestiones totalmente estúpidas, ¿verdad? Como esto pasó, a ver si no estoy mal, en el 2002, en el Mundial de Corea y Japón. Algo que me pareció muy absurdo a mí. Por lo menos en Japón le vetaron la entrada a al exfutbolista Diego Armando Maradona, que ya falleció, campeón del mundo con Argentina en 1986. Le negaron la entrada a Japón porque era señalado de inhalar cocaína. Bueno, pero le pidió un perdón y lo dejaron entrar a Corea del Sur. Bueno, ya. Pero dejaron entrar y le pusieron guardia adicional a la comitiva de Estados Unidos de América, que no tienen la culpa, ¿verdad? Los futbolistas, por supuesto. Pero ¿cómo dejan entrar a la comitiva de Estados Unidos de América y recibirla con pompos cuando ellos fueron los que le lanzaron las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, matando a miles de personas y dejando a miles de damnificados? Bueno, búsquenlo, es donde fue una de las delegaciones con mayor presupuesto y que estuvieron resguardadas, obviamente, por la seguridad nipona, ¿verdad? Bueno, no sé cómo es que las cosas se hacen, ¿verdad? Pero como les digo, nos están adoctrinando con gente estúpida como el viejo estúpido y absurdo de Maussan, que dice tener tecnología espacial para detectar cualquier objeto no identificado que entre a la Tierra. Oigan lo que dice. Él está poniéndose a la par de la Agencia Espacial NASA, de la Roscosmos, de la China, que se llama el Dragón, no sé qué.
Yo me pregunto, ¿será cierto? O de personas estúpidas como no me acuerdo cómo se llama este español, JJ Benítez con Caballo de Troya, ¿verdad? Que es un loco. Bueno, no es un loco, es una persona que está puesta para adoctrinar masas, porque esa es la idea, ahí está la PAU. Para adoctrinar masas, ¿verdad? Y mantenernos entretenidos y que no nos demos cuenta de cosas estúpidas que están pasando. Bueno, que nos demos cuenta de las cosas estúpidas, que nos tengan entretenidos, porque al pueblo se le entretiene con pan y circo, como dijo Noam Chomsky, y que no nos demos cuenta de las cosas negativas que están pasando. Nos ponen una cortina de humo, y porque como a nosotros nos gusta el entretenimiento y las cosas vaganas y las cosas estúpidas, pues ahí estamos, ¿verdad? Y sobre eso nos meten a la religión como la salvación, que es una arma geopolítica de destrucción masiva, no poniendo en cuenta las guerras, que esta es una de las situaciones más complicadas, porque la religión en su nombre se han desatado el 99% de guerras a nivel mundial, cuando tendría que ser al revés, ¿verdad? Que son los que tendrían que evitar o no provocar este tipo de confrontamientos armados donde mueren millones de personas, que de hecho son por problemas étnicos o raciales, ¿verdad? Religiosos, como ustedes lo quieran entender. Pero gracias, amigos, les voy a traer algo diferente. Vamos a hablar sobre los viajes a la luna, que eso es importante y que esto es una farsa. Feliz día.